Bien. No, entonces lo que yo les decía es que ustedes se tienen que fijar en qué momento está el flujo de fondos y traerlo al momento actual. Entonces siempre el valor recuperable lo van a traer dividiéndolo por 1 más la tasa elevado a la n, o sea, el último periodo, que puede ser 3, 4, 5, dependiendo la vida útil de la inversión. Ah, y ya me acordé, me habían preguntado si la tasa esa del 26% era la tasa de rentabilidad. Esa tasa de interés era como la tasa de rentabilidad. Entonces, cuando estamos analizando método de valor actual neto, esa tasa de interés del 26% no es la tasa de rendimiento, ¿sí? Yo les decía que yo cuando hago una evaluación de un proyecto de inversión, tengo que tener como una tasa de costo-oportunidad o una tasa alternativa de mercado como para comparar. Porque vamos a suponer que ustedes tienen esos 300.000 pesos, ¿no? Toda inversión conlleva un riesgo, ¿sí? Y hay un montón de cosas que por más que uno haga un análisis espectacular en la evaluación del proyecto, no sabe qué pasa mañana, ¿sí? Hay un montón de factores que no se pueden ni siquiera llegar a tener en cuenta. Algunos sí, otros no. Con lo cual, yo también tengo que ver, porque si no por ahí la persona poniendo esos 300.000 pesos a plazo fijo, sin correr ningún riesgo, sin nada, sabe que gana 20.000 pesos en un año, ¿sí? Entonces yo esta R que voy a poner acá, sí. ¿Son dos o es una sola? La tasa es una sola, o sea, es el 26% en este caso y en todos los casos se lo damos fijo para todo el periodo de análisis. Sí podría ser el caso, pero no la vamos a complicar porque no viene al caso, pero sí se podría decir, se estima que la tasa alternativa de mercado para el primer año es del 26% y que sube de 2 puntos porcentuales a lo largo de la vida útil del proyecto, ¿sí? Pero no, o sea, va a quedar fija. Bien. O sea, que ustedes la van a tomar siempre, esa R va a ser el 0,26 o la tasa que tengan, ¿sí? Y ya les digo, no es la de rentabilidad, sino que es una tasa alternativa y que va a ser dada, ¿sí? Esa no la van a calcular ustedes. Le vamos a decir, se sabe que la tasa alternativa de mercado es de tanto, ¿sí? Entonces, el método del valor actual neto es súper fácil porque el valor de la inversión lo tienen, los flujos de fondos futuros los pueden calcular, los pueden estimar, y el valor residual, si tiene, lo pueden estimar, y si no tiene, es 0, y tienen la tasa alternativa de mercado. Entonces fíjense en este ejemplito. ¿Cómo les va a quedar? Menos 300.000 más 126.000 dividido 1,26 más 390.000 dividido 1,26 al cuadrado. Ah, y ojo, es el 1,26 al cuadrado, porque a veces elevan solamente el R, ¿sí? Entonces, se eleva... Ay, perdón, voy a desconectar el timbre. Perdón. Bueno. Entonces, fíjense que lo calculan fácil, ¿sí? Acuérdense eso que les digo, es el 1 más la tasa elevado a la 1, a la 2, a la 3, a la n, ¿sí? Todo. En este caso, el 1,26. Y fíjense que van a calcular el BAN, directamente les va a dar un valor. Lo importante que tienen que tener en cuenta cuando analizamos por el método del BAN es el signo del valor actual neto, ¿sí? Fíjense, acá en este caso yo adapté la fórmula al ejercicio a esta inversión de 2 años, que es más o menos esto que les había comentado. Y entonces, fíjense, acá tengo todos estos flujos de fondos al momento 0, entonces me da que el valor actual neto de esta inversión es positivo 45.653 pesos con 81 centavos, ¿sí?
Profe, eso es lo que le iba a preguntar. Yo, después de hacer todas las fórmulas y dividirlos y todo eso, se lo tengo que restar a la inversión inicial para ver si es positivo o es negativo. En realidad vos ya en la fórmula, la inversión inicial ya la tenés restada, que son estos 300.000 negativos, ¿sí? Fíjate que está acá, ¿sí? Entonces, Bien. vos cuando haces el diagrama temporal de la inversión, vos pones todo, porque tu inversión inicial es un desembolso de fondos, que vos haces al inicio. El valor de recupero es un ingreso de fondos que recibís al final, y en el medio vas teniendo, según, positivos o negativos. Todo eso vos lo computás. Entonces ya esos 45.000 tienen neteada la inversión inicial. O sea que eso ya es el valor actual neto de tu inversión. Y es importante tu pregunta porque justamente vos ves qué les indicaría a priori ese signo negativo del valor actual neto. ¿Que la inversión es conveniente o no? ¿Qué les parece? Y si es positiva nos conviene y si no, no. Perfecto, tal cual. La regla de decisión por el método del valor actual neto justamente es esa. Y si es cero tampoco nos conviene, porque no nos va a dar una ganancia, pero tampoco nos va a dar una pérdida. Perfecto. Bueno, en realidad cero es un tema que justamente se suscita a discusión o a Claro, porque los controversia. años próximos quizás sí nos va a dar una ganancia. No, porque vos ahí ya Bueno, computaste todo, ¿sí? Pero puede ser que te dé igual una ganancia porque estamos haciendo estimaciones. ¿Qué pasa? A es muy veces mínima por ahí. tal cual. Yo, o sea, en general, por criterio de prudencia, si da cero, porque también No. podés haberte olvidado alguna cosa, entonces, por criterio de prudencia, cero, yo aconsejaría que no haga la inversión, ¿sí? Sí. Pero hay algunos autores que con cero o mayor a cero aconsejan la inversión, ¿sí? Como que toman cero o más de cero, o cuando da solamente negativo. Claro, yo No lo se pensé acepta. como que, por ejemplo, capaz que vos lo hiciste por 2 años y los próximos años que siguen, ya por ahí sí te da. Lo que pasa es que se supone que vos la haces por 2 Va a años. ser solo por esos 2 años. Después vos vendiste el auto, ¿sí? Bien. Por supuesto que vos podés hacer la inversión Pero y vos podés después, después en el proceso, si vamos a la vida real, decidir seguir claro, con eso. tal cual, hoy por hoy uno lo hace con 2 años y después te va súper Después te va bien. muy bien. No sé, pusiste una birrería por 2 años y te fue súper bien. Y bueno, la vas a seguir o vas a ganar un montón más de plata del valor recuperable que estimaste al principio y evaluarás otra decisión, ¿sí? Pero en principio, si das cero, yo no aconsejaría la realización de la inversión, ¿sí? Pero hay Bien. opiniones encontradas, ¿sí? Yo creo que, que con no realizar la inversión no nos arriesgamos, ¿sí? El criterio de prudencia ante todo. Y otra cosa, vamos a suponer que ustedes están analizando, la persona les trae 2 proyectos. Mira, yo no sé si poner un local en Sespeña o si comprar un remis y hacer unos viajecitos mientras estudio, pago los estudios, bla, bla, bla. A ver, saqué estas cuentas, averigüé. Entonces vamos a suponer que ustedes evalúan, en este caso, van a hacer 2 evaluaciones, ¿sí? En una analizan este caso, por ejemplo, del auto y en otra el negocio, cada cual con sus valores, ¿sí? Hacen 2 diagramas temporales y van a sacar 2 van, ¿sí? Si un van les da negativo y un van les da positivo, listo, les van a decir, por ejemplo, vamos a suponer que les da positivo el van del negocio en Sáenz Peña, hace el negocio, perfecto. Ahora, ¿qué les parece si los dos Tan positivo es que dan... más. Perfecto, pues si los dos dan positivo, decirle, hacé las 2 inversiones. Sí, sí, pero no tengo el doble de plata, tengo solamente esto, o pongo el negocio o pongo el remis. O sea, entonces, También yo lo pensaría como que, por ejemplo, si los valores son muy similares, el que menos trabajo te dé también. o el que menos riesgo tenga, ¿sí? Lo que pasa es que también hay otro concepto asociado con inversión, que a veces a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿sí? Es como que hay un poco, digamos, ese Y trade-off, sí, ¿sí? Pero por supuesto que, como vos decís, evalúas otros factores. Pero vos decís, no, porque yo, si pongo el negocio, si pongo el remis, yo voy a hacer los viajes, no sé, después de las 4 de la tarde que curso en la UNOVA y los fines de semana y no necesito gastar en empleado, que es un potencial riesgo, qué sé yo, de juicio laboral o alguna cuestión, ¿sí? En cambio, si pongo el negocio en Sespeña, lo tengo que, y yo en las horas que curso, bla, 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 no puede. Entonces también después evaluás otros porque puedes factores, organizar las horas de estudio y tal atender cual. el negocio y estar estudiando también en el negocio.
pero en términos económicos, o sea, nosotros lo que vamos a calcular no es a ver si él puede, no puede, si estudia, si no estudia. Sí, Nosotros obvio. con los datos vamos a sacar 2 van, ¿sí? Entonces, si sacamos uno negativo, ya sabemos que es inversión, no es rentable, le decimos que no. La que da positiva, sabemos que es rentable, le aconsejamos que sí, que a priori con estos datos conviene. Y si tenemos 2, racionalmente, digamos, con un análisis, decimos, mira, una nos da un van de 800.000 y la otra nos da un van de 45.000. ¿Sí? Le decimos la que da un mayor van. ¿Sí? Y si dan parecido, bueno, él evaluará, a ver, mira, más o menos las dos andan igual, fíjate la que más te gusta, la que más te convence, la que mejor se adapta, digamos, a tu situación actual. Bien, bueno, entonces... Pregunta, profe. Sí. Los intereses entran en este flujo, ¿no? Sí, porque los pagás. Ojo, porque acá yo no les estoy hablando de intereses. Yo acá estoy, ese 0,26, esa tasa alternativa de mercado, el 26%, que podría tranquilamente llegar a ser la tasa que yo obtengo por poner un dinero a plazo fijo y me generaría, por ejemplo, no sé, 100.000 pesos, me generarían 26.000 pesos de intereses en un año. Es un hipotético, ¿sí? Yo para lo único que estoy usando esa tasa alternativa de mercado es para valorizar los flujos de fondos futuros al momento actual, ¿sí? Pero no son intereses, ni cobrados ni pagados. No sé si iba ahí la pregunta. Sí, No, yo iba a que en el caso de que ponerle el ejemplo que usted daba del Peña, de alquilar un local, bueno, como todos sabemos, dentro de ese local vienen intereses o la ropa que mandan o de lo que fuere. Los intereses que se cobran dentro de algo, ¿se suman o se restan? Sí, se suman o se Eso sí. restan según corresponda, ¿sí? Porque vos vas a tener que calcular el flujo de fondos de cada periodo. Entonces vos suponete que vendes ropa, ¿no? Y a la clienta le decís, mira, si vos no me pagás dentro del mes, yo te cobro un 5% de interés mensual. Ese interés vos lo sumás, porque cuando vos le vendiste una prenda a 5.000 pesos y te pagó 5.500, ¿sí? Esos 500 te entró la plata. Entonces vos va a estar positivo en tu flujo de fondos. Lo mismo que si vos te atrasás en el pago de la luz y pagás 500 pesos más porque pagás intereses, en la luz en vez de pagar 4.000 pesos, pagaste 4.300, esos intereses, o sea, son un flujo de fondos negativo, entonces restás esos 300. Todo lo que es interés pagado o cobrado, se suma o se resta dentro del flujo de fondos. Sí, perfecto. No, yo para que no se confundan, pues por ahí les di el ejemplo para que quede más claro, pero es simplemente la tasa por otra cosa. Pero en esta consulta puntual sí. Sí lo tenés en cuenta porque es flujo de fondos. Positivo o negativo, lo considerás, sí. ¿Alguna pregunta más hasta acá? Entonces, yo creo que en VAN ustedes tengan bien en claro la idea, que es un método que evalúa la conveniencia de un proyecto de inversión, que lo que hace es valorizar con todos los datos que tiene de la inversión, es todos esos flujos de fondos actuales y futuros, traerlos al momento presente, al momento actual. Para eso es importante tener en cuenta la tasa alternativa de mercado, tener en cuenta los años de vida útil de la inversión, y es clave que calculen bien los flujos de fondos, ¿sí? Porque entonces, ¿qué puede ser? Nosotros en el ejercicio les decimos, pone la heladería, qué sé yo, y se olvidaron de poner el costo del alquiler, el costo de los empleados, se olvidaron de ponerlo. Entonces por ahí le dicen, sí, hacer la inversión que conviene y pierde plata, ¿sí? O toman en cuenta algo que no genera flujo de fondos y hacen que invierta o no invierta cuando no convenía, ¿sí? Pero después, otra cosa, y siempre ayúdense haciendo ese diagrama temporal de la inversión. Eso es clave, es muy sencillito y les ayuda un montón, ¿sí? Sobre todo con la pregunta que hacían del valor recuperable. Cuando ustedes hacen el diagrama, no les quedan dudas que lo tienen que traer al momento cero los n periodos, ¿sí? Cambio por ahí, si no lo dibujan, se les mezcla. Y lo mismo, si justo en el ejercicio no tienen valor recuperable, no tiene por qué todas las inversiones tener un valor recuperable.
En general lo suelen tener porque uno vende el remis o vende el fondo de comercio o lo que sea, pero hay inversiones que no tienen valor recuperable. En ese caso no tendrían esta partecita de la inversión. Y acá también recuerden lo mismo, acá lo pueden poner, en el último periodo pueden poner el flujo de fondos y el valor recuperable por separado, siempre dividido sobre 1 más R a la N, o directamente ponerlo todo junto, flujo de fondos del periodo N más valor recuperable del periodo N, todo dividido 1 más R elevado a la N. Bueno, entonces, ¿de VAN estamos bien? Sí, por ahora sí. Sí. Bueno, pasamos al método de la tasa. Generalmente, profe, la tasa es algo que nos dan. Sí, la tasa es algo que se da, ¿sí? Porque en definitiva yo les di el ejemplo, por ejemplo, de la tasa de plazo fijo, pero podría ser que la persona que está realizando el proyecto tiene otro proyecto que le garantiza un 30% de tasa. Entonces toman esa, sería como la tasa alternativa de mercado. Yo puse esa para no complicarles tanto la cabeza, pero podría ser cualquiera. Si yo sé que, no sé, yo estoy trabajando en una multinacional y yo sé que si pongo esos 300.000 pesos en la multinacional, me garantizan un 80%. Esa es mi tasa alternativa de mercado. ¿Para qué voy a agarrar una inversión que por más rentable que sea, me genera una rentabilidad más baja? ¿Sí? Entonces, esa R es la tasa alternativa de mercado, que siempre se las vamos a dar. Eso se las vamos a dar porque siempre uno compara contra algo. Y si no tiene nada para comparar, compara con la tasa si coloca esa plata en el banco. ¿Sí? Genial. Bueno, ¿se acuerdan que ahora sí empezamos, acá sí ya lo que queremos calcular es una tasa, y justamente la tasa que estamos queriendo calcular es la tasa de rentabilidad de mi inversión, ¿sí? Yo ahora voy al final, ¿sí? Porque yo, ¿para qué me sirve sacar esta tasa de rentabilidad de mi proyecto? Porque yo voy a sacar esa tasa y a esa tasa la voy a comparar con la tasa alternativa de mercado, ¿sí? Entonces, cuando la tasa de mi proyecto es mayor a la tasa alternativa de mercado, yo lo acepto, digo que sí, aconsejo que lo hagan. Cuando la tasa de rentabilidad de mi proyecto es más baja que la tasa alternativa de mercado, digo, no, no te conviene. Colocala a plazo fijo, por ejemplo, ¿sí? Eso les hago hincapié, digamos, empiezo por el final, pero porque a veces cuando, o sea, la gran mayoría, cuando ponen la regla de decisión de estos proyectos, ponen, si la TIR es mayor que 0 acepto y si la TIR es menor que 0 no acepto. No, el VAN comparo mayor o menor que 0, porque ustedes tienen que entender lo que están comparando. Comparan esos flujos de fondos y al momento 0 me dan positivo, sí, pero cuando yo saco la TIR no me sirve mayor o menor que 0. Yo saco la tasa de mi proyecto y racionalmente la comparo con una tasa alternativa de mercado. Entonces la TIR, cuando es mayor que la alternativa de mercado, acepto, y cuando es menor, no acepto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la estaríamos comparando con el 26% Claro, del anterior. perfecto, tal cual. O Sí. sea, lo que nos dé nuestra TIR ahora, la compararíamos con el 26%. Tal cual, tal cual. Bien. Entonces yo saco una TIR del 15%, 15% me rinde mi proyecto, y un 26% tranquilita en mi casa con, yo sé que en un año obtengo ese 26%. Listo. No. Ahora, si la tasa interna de mi proyecto me da 50 y la alternativa de mercado 26, sí, dale para adelante con el proyecto. Fíjense que acá se complica más. Fíjense que el del VAN era fácil. Prestan atención en calcular bien los flujos de fondo. ¿Se acuerdan? Digamos, no cometen ningún error matemático de elevar solo, o sea, esas cuestiones mínimas y sacan un VAN, mayor o menor que 0. Pero acá la TIR, bueno, primero, vamos por partes, ¿sí? Fíjense que yo parto de la fórmula del VAN, ¿sí? Y yo digo que la tasa interna de mi proyecto es la tasa que hace que el valor actual neto sea 0. Bueno, fíjense que yo acá podría tranquilamente, esta inversión, o sea, como este VAN es 0, ¿sí? Acá es 0, que es este 0 que yo pongo acá, tranquilamente podría pasar la inversión que está restando de la parte derecha de la ecuación al otro lado, y sería, la TIR sería la tasa que hace que los flujos de fondos futuros de mi inversión igualen a la inversión, ¿sí? Fíjense, si yo paso esta inversión sub 0, me queda que mi inversión inicial es igual al valor actual de todos los flujos de fondos futuros, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O les estoy haciendo mucho lío?
O sea, pasarías los 300.000, igualado a todos los fondos, o sea, con el ejemplo anterior. Bueno, tal cual. Miren, con el ejemplo anterior nos quedaría así. Nosotros sabemos que esto me va a quedar en 0, o acá incluso yo podría poner los 300.000 positivos, ¿sí? Y Para que saco... te des, claro, tenés que buscar algo para que te dé 0, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Olvídense del R, acá ya no es más el R, acá es la TIR, es la incógnita, ¿sí? Entonces, yo acá en flujo de fondos 1, ¿qué voy a poner? Los 126.000, ¿sí? Dividido 1 más la TIR, que es mi incógnita. Acá en flujo de fondos del periodo, bueno, acá vamos a poner todo junto. Estoy haciendo un lío con la fórmula esta. Entonces, ¿yo acá qué voy a poner en este? Los 240.000. Acá ya hago todo junto y pongo los 390.000, pero está bien. Podría poner los 240.000 dividido. Y acá fíjense que me queda así, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Entonces, fíjense que el valor de mi inversión inicial, que eso es correcto, porque yo la tenía menos 300.000 de un lado, cuando paso al otro miembro cambia el signo, ¿sí? Entonces, mi inversión inicial de 300.000 se iguala a los flujos de fondos futuros de esa inversión traídos al momento 0, ¿sí? Entonces, ¿esto cuánto me va a dar esta parte de la ecuación, la parte derecha? 300.000, ¿sí? 345.653. No, pero ojo, porque acá ya no, acá yo les estoy, volví a la pantalla anterior Ahí va. por el ejemplo. Olvídense del 26%, porque yo con TIR lo que quiero calcular es la tasa de mi inversión, ¿sí? Entonces yo para calcular la tasa de mi inversión digo, bueno, a ver, voy a poner como incógnita la tasa, o sea, esta tasa ya no va a ser más la tasa alternativa de mercado, ya va a ser la tasa de mi inversión, que es la que justamente no sé y la que quiero calcular, para después compararla con la de mercado, con el 26% y ver si conviene o no. Entonces pasa a ser mi incógnita. Fíjense. Hay que despejar, digamos, ese tipo de ecuación. Claro, pero hay otro problema. Fíjense que no es tan fácil despejar, porque miren que la TIR nos queda en el denominador y nos Sí, un queda lío. acá, o sea, es un lío, el 1 más la TIR al cuadrado, al cubo, ¿sí? Es más lío, ¿sí? Entonces tiene un poquito más de complejidad que el BAN, ¿sí? Pero hasta acá quiero que me vayan siguiendo en la idea, ¿sí? Yo me baso en la fórmula del BAN porque sé que mi TIR es la que hace que el BAN sea 0, es la que hace que el valor de mi inversión sea igual al valor de los flujos de fondos futuros al momento. Por eso les decía que esta partecita me va a dar 300.000. Entonces, si acá me da 300.000 y estos 300.000 los paso negativos, ¿cuánto les da el BAN? 0. 0. ¿Sí? Entonces, también otra definición que hay de TIR es la tasa que iguala al valor de la inversión a todos los flujos de fondos, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de TIR. Ahora que sabemos eso, ¿cómo calculamos eso? Porque es un lío, ya lo ven a simple vista, que no es tan fácil despejar, ¿sí? Entonces, bueno, hay una ayudita, porque en realidad hace muchos años era un lío calcular la TIR, porque era por tanteo, bueno, era todo un lío. Ahora ya hay calculadoras científicas que lo hacen. Ustedes, es más, pueden, en el Excel hay una parte de la formulita que, bueno, que calculan también el BAN, pero calculan también la TIR y la sacan automático, ¿sí? Entonces se simplificó. Pero para calcularla, digamos, cuando ustedes tengan el ejercicio y tengan que hacer un cálculo de la TIR, se simplifica mucho porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. No me interesa ya tanto que les dé la tasa justa. Sí. No, pensé que me iban a preguntar. Entonces, lo que tienen que hacer para calcular más rápido la TIR, ¿sí? Si les toca el ejercicio, es ustedes van a tener esa formulita que vimos recién y su TIR va a ser la incógnita. Entonces van a elegir una tasa cualquiera, porque ¿cuál es mi objetivo? Fíjense acá, esta formulita de acá que es cálculo matemático de la TIR, ¿sí? Entonces, si yo consigo elegir una tasa, yo elijo una tasa cualquiera, ¿no? 20%. En donde dice TIR, pongo ese 20%, una tasa cualquiera, 20, 30, 10, 15, la que quieran, la reemplazan y obtienen un valor actual neto asociado con esa tasa, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, bueno, con la tasa del 20%,
mi valor actual neto me da positivo en tanta plata, ¿sí? Entonces asocian esa tasa con ese valor actual neto. Y necesitan, o sea, ustedes necesitan conseguir una tasa que haga que el valor actual neto sea positivo y otra tasa que les dé un van negativo, ¿sí? Entonces, una vez que tienen esos dos pares, o sea, esa tasa con el van positivo y la otra tasa con el van negativo, lo ponen en esta fórmula y sacan la TIR del proyecto, ¿sí? De las dos tasas, obviamente, va a haber una que es el 10% y una que es el 20%, o sea, una va a ser más grande y una más chica, vamos a suponer con el 10 y con el 20. Entonces, acá ponen la tasa menor, ¿sí? Una vez que tienen esos dos pares. La tasa del 10%, o sea, 0,10. A eso le suman la diferencia de ambas tasas, ¿sí? Entonces, si una era el 20 y otra era el 10, 0,20, que es la tasa mayor, menos 0,10, que es la tasa menor, y eso lo dividen, bueno, acá abajo está en valores absolutos, ¿sí? Entonces ustedes lo que hacen es, de los dos van al que les dio negativo, lo ponen acá, menos, por ejemplo, 1000 me dio. Y a eso le restan el van positivo, vamos a suponer que el van positivo les dio 2000, ¿sí? Menos 1000, menos 2000 les da menos 3000. No importa el signo porque lo toman en valores absolutos. Entonces van a dividir la diferencia entre las tasas, dividido los 3000, y multiplican por el van positivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que era uno positivo? Ahora lo vamos a ver igual con un ejemplo. Uno positivo y uno negativo. Acá lo que tienen que tener cuidado es de separar bien en términos esto, ¿sí? Acá sería a la tasa menor, al 0,10, le suman todo esto, porque a veces se equivocan y multiplican el van por todo, ¿sí? Y el van multiplica solamente esta parte, ¿sí? Acá separen bien en términos, y entonces, una vez que hacen eso, sacan la TIR, y una vez que sacan la TIR, comparan con la tasa alternativa de mercado. Esto que parece medio mareo, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Entonces yo acá les puse un ejemplito fácil, donde ustedes tienen que calcular la rentabilidad. Ah, y ojo, por ahí a veces en el ejercicio no les dice calcule la TIR. Acá ya cuando les dice calcule la rentabilidad que consigue un accionista, calcule la tasa de rentabilidad de que invierte en tal cosa, ya saben que es la TIR, ¿sí? Entonces, calculen la rentabilidad que consigue un accionista que compra una acción en 200 unidades monetarias, ¿sí? Cobra 20 unidades monetarias en cada Profe. uno. Sí. ¿No podemos hacer este cálculo matemático de la TIR en base al ejercicio que veníamos haciendo recién? Sí, ahora si quieren les muestro este y después lo hacemos con el otro, perfecto. Sí, sí, sí. Va a estar bueno. Entonces, acá cobra 20 pesos cada uno de los 4 periodos que tiene esta inversión y al cuarto periodo vende la acción, que hoy compró en 200, la vende en 300. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Acá está el diagramita temporal, todo. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, a ver, bueno, paso a la otra aunque ya está hecho. Entonces, tenemos que el valor actual neto, bueno, la fórmula, ¿se acuerdan? Era, el valor actual neto ponía 0, después ponía menos los 200 de inversión inicial, más los 20 del primer periodo sobre 1 más TIR, más los 20 del segundo periodo sobre 1 más TIR al cuadrado, y así, ¿sí? Fíjense que en el último ya tengo los 320. Pero yo ahora voy directo a calcular la TIR. Entonces yo elijo una tasa. Yo acá arbitrariamente elegí una tasa del 20%, ¿sí? Eso es arbitrario. En un ejercicio pueden elegir diferentes tasas y va a estar bien, no importa. Con que tengan una tasa que haga que el van sea positivo y una tasa que el van sea negativo, ya está. Entonces yo acá elijo arbitrariamente una tasa del 20%. Y reemplazo donde tenía TIR, la incógnita de TIR, la reemplazo por 0,20. Digo, si mi TIR fuera, no es que la TIR es 0,20, ¿sí? Yo invento una y me fijo. Yo ya sé que esta no es la TIR porque no hace que el van de 0, ¿sí? Entonces yo reemplazo esta tasa y llego a un van negativo de 3 pesos con 55, ¿sí? Entonces fíjense que ya tengo una tasa asociada a un van negativo. Ahora, ¿qué necesito? Una que lo haga positiva. Una que lo haga positivo. Y La ahora, comparación de
Perfecto. Y ahora otro tip, ¿sí? Porque si no después en el examen están 10.000 horas y vuelven a probar con otra y me vuelve a dar negativo, ¿sí? Y pierden un montón de tiempo. Si con un 20% el BAN me da negativo, ¿probarían con una tasa mayor al 20%? No. No, porque ustedes saben que cuanto más atractiva sea, o sea, cuanto más alta sea la tasa, cuando ustedes traigan los flujos de fondos al momento cero, van a ser más chiquitos los valores, ¿sí? Vos Entonces, elegiste 18, digamos, por elegir. Podríamos Ah. haber elegido 10 en este caso, no sé. tal cual. Yo en realidad, ¿por qué elegí 20 y 18? Porque fíjense que me da muy cerquita a cero y la TIR que saque va a ser Muy casi cerca. exacta, que no va a ser el objetivo en el examen. O sea, con que ustedes hagan bien el procedimiento ya está. Por ahí la TIR era, por decirles un ejemplo, no sé, 7,98 y a ustedes les da 8,30, porque depende cuánta más brecha haya entre las tasas, no importa. Con que ustedes tengan una que les dé positivo y una negativo, ya está. Yo acá lo hice a propósito, digamos, y me da casi justito. Si ustedes después reemplazan la TIR, les va a dar 0,000, ¿sí? Claro, porque como son valores muy exactos, por ahí te arriesgas con el tiempo, eso iba yo. Sí, no, O sea, no, muy, muy próximos son. Entre no, 20 y 18 casi no hay diferencia, eso iba yo. pero yo porque ya lo hice pensando en el ejercicio. Ustedes van a Sí, tener sí. y no van a, o sea, salvo que tengan mucha suerte, que justo prueban y les da cerquita, sí, pero si no es como, ustedes buscan, la primera la eligen cualquiera, 20, 25, 10, la que fuera, ¿sí? Lo importante para optimizar tiempo es entender este mecanismo de cómo funciona esa tasa de descuento. Entonces, en este caso que ustedes el primer BAN que sacaron, les dio negativo, y ustedes necesitan uno positivo, tienen que compararlo con una tasa más bajita, ¿sí? Es más, yo en el examen ni loca me arriesgaría a poner un 18, porque puede ser que me dé menos 1,25. Claro, Tengo por que eso yo te seguir decía de probando. poner 10, ponerle y que me dé más, o sea, más grande el van, pero ya sabes que te está dando positivo, para no Tal perder cual. tiempo. Y lo mismo si el BAN les da negativo en 80.000, por ejemplo, tienen que variar muchísimo la tasa, ¿sí? Acá es por el ejemplo simplemente. Entonces, pero lo que me interesa es que entonces ustedes sepan que acá si les da negativo, para transformarlo en positivo, tienen que descontar los flujos a una tasa más baja, ¿sí? Para que realmente pueda obtener un BAN positivo, ¿sí? Entonces yo acá dije, bueno, como me dio cerquita de cero, la bajé poquito, ¿sí? Dije, bueno, a ver, pruebo con 18% ahora. Siempre en claro el objetivo, necesito ahora una tasa que haga un BAN mayor a cero. Entonces hago lo mismo que hice arriba, pero reemplazando la tasa por 0,18, ¿sí? Hago todos los cálculos y me da que el BAN me dio 8,53 positivo. Genial. Tengo una tasa asociada a un BAN negativo y otra tasa asociada a un BAN positivo. Genial, ¿sí? Entonces ahora ya tengo todo para calcular la TIR de mi proyecto, ¿sí? Entonces, fíjense la formulita que estaba en la otra pantallita, ¿sí? Entonces, yo tengo la tasa del 18% y la del 20%. ¿Cuál de las dos es la tasa menor? El 18. Perfecto. Entonces, 0,18 es esto que puse acá, ¿sí? Que sería esta partecita. A eso le sumo en el numerador la diferencia entre las tasas. Tasa mayor, ¿cuánto es? 20. 20%, o sea, 0,20 menos 0,18, que es de las dos tasas, la mayor menos la menor, ¿sí? A eso lo divido por la diferencia de los BAN en valores absolutos, ¿sí? ¿Cuánto les da el BAN negativo? Menos 3,55, ¿sí? Si se pierden en algo, me interrumpen. A eso le resto el BAN positivo. ¿Cuánto les daba el BAN positivo? 8,53 positivo. Lo resto, porque la fórmula acá me habla de un menos, aunque sea el BAN positivo, ¿sí? Y a todo eso lo voy a multiplicar por el valor del BAN positivo. Yo tengo un BAN negativo y un BAN positivo. Acá tengo que mirar el positivo, 8,53, ¿sí? Lo pongo acá. Y entonces ahora me queda 0,18 más la diferencia entre 0,20 y 0,18 es 0,02, ¿sí? A eso lo divido por ¿cuánto?
Por la diferencia entre los van. Perfecto, pero fíjense que la diferencia entre los van, fíjense que es menos 3,55, porque es el valor del van negativo, menos 8,53, les da 12,08, ¿sí? Ahí no se confundan en hacer sumar o restar, si ahí van los dos en negativo, el negativo porque es negativo, y el positivo porque la fórmula les pone un signo menos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá les va a quedar 0,18 más 0,014, la TIR del proyecto es de 0,1941 o 19,41%. ¿Sí? Esa es la TIR. Con eso, digamos, lo comparamos con la tasa. Eso lo comparamos con la tasa alternativa de mercado. Y si la tasa alternativa de mercado es más alta que la de mi inversión, que es 19,41%, digo no aconsejo ese proyecto. Y si da menor, sí. Y ahora lo podemos hacer con el... Profe, Sí. ¿con cuál tasa compararía? ¿Con la que me da el ejercicio o con la Claro. positiva? No, porque esas tasas son inventadas. Es un mecanismo para que yo calcule de manera rápida y sin tener por ahí la computadora o la calculadora científica. Es como un mecanismo para calcular de manera rápida y fácil la TIR. Pero son tasas inventadas. Este mismo ejercicio se toma en parcial y uno pone el 20 y el 18, otro pone el 40 y el 10, otro pone, ¿sí? Y van a aproximar más o menos a la tasa esa, ¿sí? Pero son tasas inventadas que no sirven como parámetro para comparar. Claro, pero me parece que lo que te preguntaba era con qué lo estabas comparando, con qué tasa alternativa de mercado lo comparás. Claro, eso, porque no la vi en Claro, el sí. ejercicio. Claro, no. O sea, siguiendo el ejercicio anterior sería con la tasa del 26%. Tal cual. Y eso Bien. aparte se les va a decir, la tasa alternativa de mercado es tal, porque si no, sacan una tasa y cómo dicen si les conviene o no les conviene. Justo la pantallita que venía después hablaba justo de la regla de decisión, ¿sí? Pero yo quería volver de paso para practicarlo. Podemos hacer este mismo ejercicio, esperen que voy a copiar esta, con esta formulita, hacerlo para este caso, ¿sí? O sea, vamos a sacar la TIR para el ejercicio que calculamos el van, ¿sí? A ver si lo podemos calcular. Profe, en el anterior, que vos habías puesto los 20 arriba, viste que ponías 20, 20, ¿de dónde salían esos 20? Bien, estos 20 es de este ejercicio, ¿sí? Porque acá les decía, yo compro una acción a 200 pesos, ¿sí? Que son estos 200 del momento cero. Esa acción me genera una rentabilidad de 20 pesos cada uno de los 4 periodos que la tengo. Entonces yo sé Claro, que en los 4 periodos ponés los 20. Claro, pongo 20 en el 1, 20 en el 2, 20 en el 3 y 20 en el 4. En el 4, ahí ya saben que la vida útil de la inversión son 4 años, la vendo. Y la vendo en 300 pesos. Entonces obtengo ese valor recuperable de esa acción. ¿Sí? Bien. Ustedes siempre lo tienen que adaptar al ejercicio. Y les repito, acá Sí, yo sí, ya, para hacerlo más simple, porque después van a ver, bueno, tienen toda la guía para hacer van y TIR, digamos, en la práctica, pero por ahí lo que más se van a tener que poner cancheros es en calcular bien el flujo de fondos. No van a tener estos 20 o ya dados, ¿sí? Van a tener gasta en empleado, gasta en alquiler, seguro, y ustedes van a tener que calcular esos flujos de fondos. Bueno, entonces ahora ya podríamos calcular entonces la TIR de este proyecto, ¿sí? Que después sabemos que la vamos a comparar con el 26% de nuestra tasa alternativa de mercado. Bueno, entonces acá, ¿con qué quieren probar? ¿Con qué tasa